Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a decirlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Buen día, mis hermanos. Los saludo en la paz del Señor en esta mañana. Hermoso día el que nos toca hoy. Dios bendiga grandemente la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, las oraciones son para aquellos que más necesitan, lo que están pasando, los efectos de esta pandemia y lo que estamos saliendo triunfantes también. Tenemos que lamentar algunas pérdidas en la iglesia de algunos hermanos, pero Dios está en el consuelo, Dios está trayendo paz a los corazones. Y bueno, la esperanza de todo cristiano es que los que duermen en el Señor
un día van a ser despertados para que reinemos juntos con Él en la eternidad. Así que Dios nos bendiga en esta mañana ricamente, y yo quiero compartir una palabra. Siempre la palabra es conocida, pero siempre la palabra nos trae renuevo y nos reanima y nos da nuevas fuerzas. Amén. Así que vamos a dar gracias al Señor por este momento. Yo agradezco a todos los hermanos que se conectan, agradezco a todos los hermanos que están trabajando para que todo esto lo podamos llevar adelante. Agradezco al Señor por el grupo de jóvenes de la iglesia, por el grupo de adolescentes y preadolescentes de la iglesia, que se están moviendo para salir también con sus reuniones al aire. Así que, bueno, el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Y bueno, es nuestro anhelo seguir adelante, no bajar los brazos, estar haciendo la voluntad del Señor. Y bueno, como iglesia, estar extendiendo la mano a aquellos que más lo necesitan en este momento. Y bueno, confiando en el Señor que esto pronto pasará. Que Dios nos bendiga. Y vamos a leer la palabra, que es la que nos convoca. Yo le he puesto a esta palabra una bendita aparición. Y está en Juan, el Evangelio de San Juan 20, 19 al 22. Dice la preciosa palabra del Señor, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, está hablando del día de la resurrección del Señor, el primero de la semana, o sea, el día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Se regocijaron viendo al Señor. Una bendita aparición. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Los discípulos estaban encerrados debido a la persecución que había para ellos. Estaban encerrados, tenían miedo a los judíos. Dice que Él apareció. El Señor, en su poderío, en su voluntad, Él rompe todos los esquemas. El Señor rompe todas las estructuras humanas. Él rompe todo lo que el hombre puede imaginar, porque Él vive y Él hace las cosas sobrenaturalmente. Ellos estaban encerrados, dice que la puerta estaba trancada, estaba cerrada del lado adentro, pero Él igual se le apareció al lado de ellos. Amén. Qué hermosa aparición, qué hermosa entrevista, qué sorpresa para los discípulos, hermanos. Qué grande. No sé, no podemos criticar, como dije anteriormente en alguna prédica, a los apóstoles, pero para ellos estaba todo hecho. El maestro había venido y había vivido con ellos, había predicado el Evangelio, y bueno, la esperanza de ellos, tal vez los que el Señor le enseñó, todavía no tenían la revelación o no tenían entendimiento hasta que no lo vieron. Pero miren qué precioso, que dice que el Señor rompe todas las barreras. En la resurrección dice que no hubo piedra que lo detuviera, la piedra fue movida. No hubo piedra que lo detuviera. Tampoco lo fue la puerta en la casa de esta gente donde estaban los hermanos orando. Esto en tiempo de común, es tiempo de persecución, es común, de que muchas veces las personas se encerraran, o que a veces nos encerremos, como en este tiempo está la pandemia, que uno se encierra para huir. Pero bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? El Señor quería terminar la obra, de terminar de enseñarle a sus discípulos lo que Él iba a hacer y lo que Él había venido a hacer. El Señor en alguna oportunidad le dijo: ahora no lo entienden, pero después lo entenderán lo que yo les digo. Y a eso se refería.
cuando él iba a resucitar, iba a tener que venir a sus discípulos para que le conocieran al Dios resucitado, para que conocieran al Señor resucitado. Amén. No hay puertas cerradas para el Señor. No hay puertas cerradas que nos separen del Señor. En Hechos 5:19 dice: mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, y dijo: anunciad el Evangelio. Estaban los apóstoles encerrados y él los sacó de la cárcel. Yo creo que el domingo pasado fue que hablamos también de Pedro, cuando Pedro es sacado de la cárcel y es llevado por el ángel a través de las puertas. Hablamos también de eso. Pero para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Y tengamos en cuenta esta palabra: una hermosa aparición, un hermoso encuentro con el Señor. ¿Sí? En Hechos 12:7 dice: con Pedro sucedió lo mismo que lo que hablamos el otro domingo. El Señor le gusta revelarse tras las puertas cerradas. Él es el Dios de lo imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que el Señor no puede hacer? ¿Habrá algo que escapa a su fortaleza, a su sabiduría, a su entendimiento, a su poderío? Nada, hermanos. Entonces, nosotros debemos tener ese descanso en el Señor. Y los discípulos, ellos le habían conocido personalmente, y habían conocido sus palabras, y habían conocido lo que Él le decía, pero ahora tenían la revelación, o ahora tenían ese encuentro con el Señor revelado. Y es más, aquí dice el versículo que Él les mostró sus manos y sus pies y su costado. Él le mostró para que ellos entendieran. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de personas que habían escuchado así tibiamente, lejanamente del Evangelio, habían escuchado de que Dios liberta, de que Dios tiene poder, de que Dios hizo un milagro en fulano de tal, en la otra persona, pero siempre de oída, nunca tuvieron el encuentro con el Señor, nunca tuvieron esa revelación con el Señor, no se le apareció el Señor. Pero hoy es el día oportuno, hoy es la oportunidad para que cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor. Hoy el Señor está llamando a la puerta. Hoy es el día aceptable. Amén. Para nosotros. Los discípulos fue en este tiempo. El Señor no lo detiene. ¿Habrá algo que nos separe del Señor? Nada. En Segunda de Reyes vemos el tema de la viuda. En Segunda de Reyes 4:4, cuando el profeta viene y habla con la viuda, y la viuda estaba terminando sus pocos recursos con sus hijos y estaba pensando en ya echarse al abandono para morir. Pero llegó el profeta y el profeta habló con ella. Y hay un secreto ahí en ese versículo que dice, en Segunda de Reyes 4:4 dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas el aceite, porque entró a multiplicarse el aceite. Pero lo que me llama la atención: enciérrate tú y tus hijos en tu casa. No fue afuera, fue adentro de la casa, donde el Señor hizo el milagro. Dice que ella le dijo a los hijos que trajeran muchas vasijas y ella empezó a sacar aceite y empezó a llenar las vasijas. Y llegó el momento que le decía a los hijos: traigan más. Le dijo, no tenemos más vasijas, mami. El Señor había hecho la obra. Puertas adentro. Puertas adentro. El Señor quiere intimidad con nosotros. El Señor quiere que le busquemos de veras. El Señor es un Dios personal, es un Dios que ha hecho que nosotros podamos entenderles personalmente. La relación es personal. Las muchedumbres son lindos. La palabra dice que bueno que es habitar los hermanos juntos y en armonía.
está lindo todo eso, pero la búsqueda del Señor, hermanos, es personal. Y hoy por hoy nosotros estamos teniendo esta dificultad y estamos teniendo esto que tenemos que encerrarnos, privarnos de salir. Y qué mejor que el tiempo que nosotros podamos tener en nuestro hogar, podemos encerrarnos con el Señor y buscar esa bendita aparición. Aquel que no ha tenido tal vez experiencia con el Señor en la intimidad, de conocer su voz, de hablar con Él, de quebrantarse delante del Señor, yo creo que es el tiempo propicio hoy, hermanos. Pero es una bendición, hermanos, que el Señor esté entre nosotros y esté en nosotros para que podamos vivir una vida diferente. Amén. El testimonio de esta viuda. En Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y después dice que, y Él te recompensará en público. ¿Cómo es que el Señor se nos aparece? ¿Cómo es que nosotros podemos tener este encuentro con el Señor en secreto? En el secreto, hermanos. No hace falta poner pancarta, no hace falta avisar, no hace falta, no, en lo secreto. Nosotros vamos a buscar al Señor en el secreto, para que Él se manifieste, para que Él se glorifique en nosotros. Amén, hermano. La bendición de la aparición, la bendición de conocerle, la bendición de verle. Me imagino los discípulos que estaban en ese lugar, cómo se pusieron cuando vieron al Maestro. Se regocijaron de ver la obra hecha del Señor, de ver la maravilla del Señor, de ver que sus palabras fueron cumplidas, que lo que decía el profeta Isaías fueron cumplidas esas palabras. Tal vez muchos conocerían la Torá, el Antiguo Testamento, pero ellos lo estaban viviendo. Y nosotros muchas veces cuando conocemos al Señor, nos alegramos de que nos cuentan que hay una maravilla del Señor, que hay una sanidad del Señor, y nos alegramos, sí, nos gusta, pero cuando nosotros estamos pasando por momentos de zozobra, nosotros debemos experimentar esas cosas, nosotros debemos anhelar que el Señor llegue a nuestro hogar, que el Señor llegue a nuestra vida, que el Señor llegue a nuestros corazones. Amén. Dice que los discípulos se regocijaron y recibieron paz. ¿Por qué recibieron paz? Porque hasta ese momento tal vez estaban siendo perseguidos, no solamente por los judíos, sino también perseguidos. Habremos hecho bien, habremos hecho mal, el Señor, ¿qué habrá pasado con esto, con aquello? Y recibieron paz, porque el Señor trajo paz al corazón. Cuando el Señor aparece a nuestras vidas, el Señor trae paz al corazón. Él trae refrigerio a nuestros huesos. Él trae refrigerio a nuestro corazón. Amén. En Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Al ver a Jesús resucitado, todos tuvieron paz. Yo creo que la fe de ellos y la creencia en el Señor fue afirmada, reafirmada. Amén. Pero entonces dijimos recién que esto lo logramos y esto lo conseguimos nosotros a través de la búsqueda del Señor en la intimidad, encerrados, buscando al Señor, pidiéndole al Señor su fortaleza, pidiéndole al Señor que traiga a nosotros ese refrigerio, amén, que viene de la parte de Él. Hay problemas, hay necesidades, el Señor dice: ora en secreto y yo te recompensaré en público. Hermanos, es tiempo de orar y de buscar al Señor. Y también el miedo de ellos desapareció. Mire, en Lucas 24:38 dice: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y le mostró sus manos y sus pies.
¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos que nos están molestando? ¿Cuál es la turbación que podemos tener, hermanos? ¿Cuál sería el problema que nosotros no podemos resolver? Que el Señor no lo pueda resolver. Muchas veces miramos al problema como un gigante, pero no reconocemos que tenemos un Dios que es sobre todo natural, sobrenatural, que es más grande que todo gigante. Tenemos un Dios que todo lo puede. Así cantamos. Y me da lo que necesito. Tenemos un Dios que todo lo hace. Entonces, ¿para qué tener tristeza? ¿Por qué tener, hermanos, esa tristeza que invade el corazón, que invade nuestras vidas? Tenemos que estar conscientes de esto. Los pensamientos que vienen a turbarnos, los pensamientos que vienen a molestarnos. Dice que el Señor le mostró sus manos y sus pies. Como diciéndole, si ustedes creen y ven que yo soy, como hice esto, también puedo hacer con ustedes lo que yo quiera. Entonces el Señor dice que en ese momento vino a ellos paz y vino tranquilidad. Bien dice la Biblia que el Señor nos da la paz y no la que da el mundo, sino la que da Él. Esa paz que nos llena en nuestro corazón, que llena nuestro interior y nos trae refrigerio. Hermanos, ¿quién está hoy día siendo azotado, atravesando por algún problema, por alguna dificultad? Confiemos en el Señor, descansemos en el Señor, tengamos fuerzas en Él, tomemos fuerzas en Él. ¿Cómo tenemos que hacer? Vamos al secreto, oremos en secreto, no dejemos de doblar rodillas, seamos perseverantes, porque la palabra dice que el perseverar hasta el fin. La palabra dice que el que venciere. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser personas perseverantes en el Señor. Amén. A medida que el Señor va mostrándonos, a la medida que el Señor va acercándose a nosotros, tener esa intimidad con el Señor, buscarle de todo corazón, saber que Él está por nosotros, Él está en nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Este fue un encuentro inolvidable para ellos. ¿Quién se puede olvidar del día que conoció al Señor? ¿Quién se puede olvidar de cuando alguien le dio una palabra de fe, una palabra de salida, una palabra de esperanza? No se olvida, la persona que está necesitada y en ese día alguien le trajo la palabra, recibió al Señor, ese encuentro no se olvida. Calculen ustedes el encuentro de estos discípulos con el Señor. Qué tremendo tiene que haber sido. Dice que se regocijaron, dice que le llegó la paz, que tuvieron paz en el momento. Y el Señor le dijo, tengan paz. Amén. Y ellos seguramente pensaban que estaban muy seguros adentro de la casa con la puerta cerrada, pero el Señor igual no tuvo problema en llegarse a ellos. Entonces, ¿es un encuentro inolvidable con el Señor? Claro que sí. Ahora no solo habían oído de la palabra de bendición, sino que también tenían el encuentro con Cristo. Y el Cristo resucitado. Amén. Muchas veces vivimos de las experiencias ajenas, o nos gozamos con la experiencia ajena, que está bien, porque tenemos que reír con los que ríen, llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Está bien eso. Pero nosotros también debemos anhelar tener experiencias con el Señor. Nosotros también debemos anhelar tener esos encuentros con el Señor. Amén. Y que venga a nosotros la paz, que venga a nosotros el refrigerio, que de nuestro interior corra ese río de agua viva que dice la palabra, que seamos llenos de Él para que en nuestro interior corra ese río de agua viva que alimente y da al sediento. Amén. Que el Señor nos bendiga esta mañana, hermanos. Dice la palabra que ellos conocían en Isaías 53:5, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones y fue azotado. Toda esta palabra la leyeron ellos, seguramente, o la conocerían en la sinagoga. Pero ahora esa palabra es
puesta en práctica. Esa palabra se cumplió. Y es lo que el Señor vino a hacer. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros en este tiempo podamos tener la bendita palabra del Señor. Podamos tener, a medida que el Señor nos va dando, una revelación de la palabra. Y podamos tener esa fortaleza. Pero hermano, la palabra es para que nosotros seamos guiados en este tiempo. La palabra es para que nosotros reflexionemos a través de ella. Y el Señor está demandando que cada uno de nosotros le busquemos de veras. Que cada uno de nosotros le busquemos en intimidad. Que cada uno de nosotros anhelemos hacer su voluntad. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. ¿Cuántos son los que han oído de oída nomás al Señor? ¿Cuántos son los que se han gozado con los testimonios de los demás hermanos? Y ahora necesitamos nosotros nuestro propio testimonio. Ahora nosotros necesitamos tener esa relación con el Señor íntima, hermanos. Que Dios nos bendiga. Dios nos bendiga en este tiempo, porque los corazones deben ser confortados. Nuestra vida cristiana debe estar fortalecida. Pero para ello ahora era una nueva experiencia. Y el Señor dice que sopló sobre ellos, le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y eso fue un gozo previo al que iban a tener en el derramamiento del Espíritu de Dios en el Pentecostés. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Es como les dio autoridad a ellos para que pudieran predicar el Evangelio, para que ellos pudieran llevar el Evangelio adelante. Hermanos, cuando nosotros intimamos con el Señor y cuando nosotros buscamos de estar en tranquilidad con el Señor, Él nos habla, Él nos llena de su gracia, Él nos revela, Él trae a nosotros esa fortaleza que solamente viene de Él. Amén. Y nosotros podemos hacer muchas cosas a través de su palabra, a través de lo que Él ha dado y lo que Él ha dicho en su palabra. Miren, dice en el versículo 22, 23, dice: y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Le dio autoridad y le dio poder. Recibieron el poder del Espíritu Santo. Hermanos, hoy nosotros, viviendo el Espíritu de Dios en nosotros, teniendo ese poder, también nuestra lengua, dice la palabra que tenemos en nuestra lengua poder para maldecir y para bendecir. Tenemos en nuestra lengua poder para darle gloria al Señor. Amén. Entonces nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que esforzarnos de buscar al Señor. Y los que tal vez seamos más crecidos, de tener esa llenura del Espíritu de Dios, de tener esa confianza en el Señor, de que Él vela por nosotros, Él está por nosotros, Él no nos ha dejado desamparados. Hermanos, es tiempo de volver al Señor, es tiempo de cerrar la puerta y puertas adentro, buscar al Señor, doblar rodillas, pedirle al Señor revelación, pedirle al Señor que nos cubra con su sangre preciosa, pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Señor, que venga a nosotros tu fortaleza, Señor, y que podamos transmitir esta paz, esto que tú haces en nosotros, Señor. Amén. Para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Solo creer. Tenemos que creerle al Señor. Tiempo de bendición. Hay tiempo de pandemia, pero hay tiempo de bendición. Amén, hermanos. Porque una persona se va a ir de este mundo de una forma u otra, pero lo importante es que se vaya salva y que se vaya con la esperanza y sabiendo que un día vamos a casar toda la eternidad con el Señor. Amén, hermanos. Tiempo de buscar al Señor. Los prodigios, los milagros el Señor lo hizo. El Señor se manifestó en grandes y pequeñas cosas. Amén. Y el Señor quiere que en este tiempo nosotros, como lo hizo con los discípulos, ¿sí? Como lo hizo con los discípulos cuando los sacó de la cárcel, los sacó del encierro, como hizo el Señor, que
llegó a donde estaban ellos, sin que ellos se den cuenta, para traer una palabra de fe, una palabra de amor, y para velar por ellos, ungirlos a ellos. Así el Señor en este tiempo. Hermanos, si nosotros le buscamos al Señor de todo corazón, Él hará muchas cosas con nosotros en nuestra vida. Amén. ¿Estamos dispuestos a predicar el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos bendiga en secreto y nos recompense en público? O sea, oramos en secreto y que el Señor nos recompense en público. Que le oremos al Señor por una petición y el Señor lo haga público a la respuesta. Amén, hermanos. No decaigamos. No bajemos los brazos. Busquemos al Señor de lo imposible. Amén. Esta mañana la paz del Eterno reina en cada corazón. Esta mañana que esta palabra, hermanos, y usted la medita en la palabra de Dios. Este es un bendito encuentro. Sí, yo así le puse a la prédica. Una bendita aparición. Encontrarse con el Señor es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Y hoy es el día aceptable. Hoy es el día de comunión con el Señor. Hoy es para buscar al Señor. Tomar un refrigerio, meterse puertas adentro y orar al Señor y pedirle. Decirle, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Señor, lléname de tu unción. Señor, dame de tu poder. Señor, dame de tu gracia. Y usted empieza a elevar petición al Señor y agradecerle al Señor y darle toda la gloria a Él. Amén. Y el Señor se manifestará y lo llenará de su gracia. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Bendito sea el Señor. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y mis amigos, que a través de este medio, Señor, nos encontramos. Señor, que esta bendita aparición, Señor, sea también para aquellos que no te conocen, Señor. Que podamos buscar, Señor, a través de la prédica de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra, podamos buscar, Señor, la intimidad. Que no te sirvamos de oído, Señor, que no sea algo por fuera, sino que sea algo íntimo, algo que vaya del corazón. Revélanos, Señor, revélate a nosotros, Señor. Trae paz a los corazones, trae sabiduría, trae gozo, Señor. Trae contentamiento, Señor. Padre, porque cuando podemos ver, Señor, y contemplarte, cuando tú diste tu vida en la cruz del Calvario, Jesucristo amado, podemos ver lo grande y misericordioso que eres. Podemos ver tu gran amor que tuviste para todo el mundo, Señor. Te damos gracias en este día. Queremos gozar de esta amistad, Señor. Queremos gozar de esta bendita aparición, como tú te la apareciste a los discípulos, Señor. Te damos gracias esta mañana. Bendigo cada vida, cada corazón, cada hermano, cada hermana que se aferra a ti, cada esperanza que está puesta a tus pies, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Yo bendigo la vida de mis hermanos en tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios bendiga ricamente. La paz del Eterno reina en cada corazón. Amén, hermanos. Amén. En reposo, en silencio sé que